Tenemos poquito tiempo para reflexionar un tema que es apasionante y que por más que tuviéramos más tiempo, la verdad es que siempre nos deja con sabor a más, porque se tocan cosas muy sensibles a nuestra realidad humana. ¿Cuál es el papel de Dios y del hombre en la construcción de la historia, en nuestra? Es un tema lindísimo. Cómo Dios y el hombre se van compenetrando para la historia humana. Dios está, no está, cómo está. Algunos creen que lo sagrado no debe mezclarse con lo humano. Bueno, para nosotros los cristianos, el que piensa así corre el riesgo de no entender lo que significa la encarnación, que el Hijo de Dios se hizo hombre, asumió nuestra realidad. Parece que lo sagrado tiene mucho que ver con lo humano. Por el contrario, algunos piensan que todo se juega en lo humano, en la historia. Y ellos corren el riesgo de dejar de lado la redención de la historia. Jesucristo redime la historia, la pone en comunión con lo infinito de Dios, la salva, y por eso nosotros en la oración por la patria rezamos: Jesucristo, Señor de la historia. Bueno, claro, pero ¿cuánto hay para ver, ¿no? Para charlar ese principio de la encarnación y ese principio de la redención? Dios que se mete en el barro de lo humano para redimirlo. ¿Cuál es nuestro papel entonces? Ustedes recuerdan que Jesús viene hablando del reino, de las parábolas del reino, ¿se acuerdan? Los domingos anteriores vinimos hablando de esto y todo el Evangelio de Mateo, Jesús predica del reino. El reino es el sueño de Dios, la voluntad de Dios en la historia humana, en nuestra historia. Dios tiene un sueño para nuestra historia. Les decía el domingo pasado que el Papa Pablo VI a ese sueño lo llamó civilización del amor. Y el Papa Francisco dice: hermanos todos. Dios tiene el sueño del reino, de la fraternidad humana, de hacer que la historia sea una historia de amor, una historia de fraternidad. Entonces a Jesucristo le es natural pensar en la comunión de Dios y la historia. Pero el Evangelio que acabamos de leer, que acabamos de proclamar, nos dicen que, claro, esos fariseos que quedaron muy expuestos con las parábolas que Jesús fue diciendo, que quedaron muy expuestos porque Jesús los fue como poniendo en evidencia de que aparentemente muy religiosos, pero la voluntad de Dios no la buscan, ellos, los sumos sacerdotes, los ancianos. Ahora se juntan con otro grupo llamado herodianos, partidarios de Herodes, y que van a hacerle una pregunta llena de mala intención. Vieron que comienzan diciendo: maestro, vos que sos tan bueno. A todos nos pasa que cuando vienen con tanta alaraca, con tanta cosa de, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Cuando uno lo alaban, ¿cómo se llama? Y no tengo la palabra, pero cuando uno lo halagan demasiado, uno desconfía, ¿no? Bueno, a Jesús lo van halagando y le hacen una pregunta que es bien política la pregunta, es bien política.
fariseos y herodianos. Los fariseos muy de acuerdo con la ley, los herodianos muy de acuerdo con Roma. Acuérdense que en la época de Jesús Roma había tomado el pueblo de Israel, lo había invadido, gobernaba y cobraba impuestos. Y algunos eran colaboracionistas, como los herodianos. Los fariseos más religiosos estaban más apegados a la ley. Entonces lo van halagando al Señor para hacerlo caer en una trampa y le hacen esta pregunta bien concreta y no fácil respuesta. ¿Hay que pagar el impuesto o no hay que pagarlo? En realidad no les importa la respuesta que va a dar Jesús. Les importa agarrarlo en algo. En el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, cuando está terminando ya el Evangelio y habla de la condenación de Jesús, dicen que uno de los motivos de la condenación es porque Jesús decía que no había que pagar los impuestos, fíjense. Entonces ahora le hacen la pregunta a Jesús, ¿hay que pagar el impuesto? Claro, si Jesús decía sí, los fariseos tenían la excusa perfecta para decir, ven, este es un idólatra y además es un vendepatria. Asume que el emperador es Dios. Y si decía no, los herodianos iban a decir, ven, este es un revoltoso, este incita a la rebelión contra Roma. Entonces, la verdad es que a esta gente le importa poco el pensamiento de Jesús. Lo que quieren es encontrarle algo para acusarlo y sacárselo de encima. Eso es lo que quieren. Pero Jesús da esta respuesta que todos la conocemos y la usamos de un lado o de otro, vamos, venimos con esta respuesta de den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque Él pide un denario, que era una moneda, y en la moneda estaba inscripta la imagen del César y una inscripción que decía Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Entonces la moneda era, por supuesto que el metal del intercambio económico, pero sobre todo era el reconocimiento del emperador como una divinidad. Bueno, Jesús no tiene problema de reconocerle la autoridad, entre comillas, al emperador, pero Él sabe que el ser humano es más que una moneda, que estamos a imagen de Dios, que nosotros tenemos impresa la imagen de Dios. Entonces, a Dios denle lo que es de Dios, que es todo, la vida, Jesucristo, Señor de la historia. Para Jesús no era difícil entender que la historia humana la hacemos los hombres, pero también la hace Dios. Y lo más importante sería que el hombre se ponga en sintonía con la voluntad de Dios, y ahí la historia sería una historia de salvación. Pero es lo difícil que tenemos en la construcción de la historia, ¿no? La lucha que hay en hacer lo que uno quiere y no lo que Dios quiere. Así todo, el Concilio Vaticano II, en uno de sus documentos estupendos que se llama Gozos y Esperanzas de los Hombres, dice que toda la realidad humana, la política, la económica, la cultural, tiene una justa independencia, tiene autonomía. El ser humano es libre, es autónomo, y todo lo que hace el ser humano tiene
la fuerza de la libertad del ser humano y lo tenemos que hacer. Y entonces nosotros no estamos en un estado teocrático. Nosotros no queremos un estado político, social, económico, teocrático. Es la democracia, es la posibilidad de que los hombres nos pongamos de acuerdo, lleguemos a consensos fundamentales. Y ese es el juego de la vida, de la historia. Al César lo que es del César. El ser humano tiene la capacidad para hacerse cargo de la historia. Y Dios quiere que así sea y por eso nos hace libres y responsables. Pero claro, para nosotros los cristianos que queremos que el reino de Dios, la civilización del amor, la fraternidad se realice, el desafío es que nuestra historia esté en comunión con la voluntad de Dios, que es lo que mejor le puede pasar al ser humano. Es la libertad humana puesta al servicio del reino de Dios, de la voluntad de Dios. En los tiempos que corren, en los tiempos que vivimos, es muy importante ir encontrando las maneras concretas, políticas, económicas, sociales, culturales, para que cada persona pueda encontrar su dignidad y entre todos desarrollemos el bien común. Y ese es nuestro desafío. Pero pareciera ser que tenemos que cuidar mucho, no solamente el modo de llevar adelante la historia, sino la intención que tenemos en el corazón. A mí este Evangelio me queda resonando esa actitud de los fariseos. La actitud es de deshonestidad, no es juego limpio, es mala intención. Es corrupción interior que modifica todas las actitudes, todas las motivaciones, todas las decisiones y todas las acciones. Cuando uno está deshonesto en lo interior, es muy difícil que la acción sea honesta. Entonces, en este tiempo de la historia, además de pensar cómo llevar adelante la historia, también estamos invitados a pensar cuál es la intención más profunda de nuestro corazón. Y en este sentido me gustaría traer a las mamás acá, a todas las mamás, porque tal vez mucho tenemos que aprender de esa capacidad que tienen las mamás con sus hijos, de acompañarlos desde un amor exquisito, respetando la libertad, la historia, llorando en secreto, sufriendo en secreto por la vida del hijo. Es decir, tal vez las mamás pudieran ayudarnos en este tiempo de la historia mucho a descubrir que es posible llevar adelante de la historia con amor, desde el amor, que no es una entelequia, que no es una abstracción. El Papa Francisco lo insiste en esta última encíclica. Es posible una sociedad fundamentada en el amor concreto, el amor embarrado que tiene una mamá con sus hijos, ¿no? ¿Cuántas mamás en la historia de la humanidad, en la historia de la Argentina, cuántas mamás nos enseñan lo que significa acompañar la vida de un hijo? Bueno, les invito entonces a pedirle a Dios que nos regale este don, de llevar adelante de la historia humana con toda nuestra libertad, con toda nuestra pasión, pero también con mayor honestidad y buscando la voluntad de Dios. Jesucristo es el Señor de la historia y lo necesitamos.